A ver, ¿qué pasa exactamente en nuestro cuerpo cuando sentimos miedo? El corazón se acelera, las manos sudan, pero ¿qué hay realmente detrás de todo eso? Lo primero que tenemos que preguntarnos es esto: ¿sentir miedo nos hace débiles? Porque culturalmente casi siempre lo vemos así, ¿no? Como algo que hay que superar, que hay que esconder. Pues resulta que la ciencia nos cuenta una historia completamente diferente. El miedo es de hecho un superpoder evolutivo ancestral, y justo en los próximos minutos vamos a desglosar exactamente cómo funciona este sistema y qué sucede cuando, bueno, se descompone. Muy bien, vamos a desarmar esto. La razón principal por la que malinterpretamos el miedo es porque nos enfocamos solo en la sensación, en lo que sentimos, y no en su verdadera función. Y esta cita lo resume perfectamente. El miedo no es un error de fábrica. Al contrario, es una de las características más importantes de nuestro diseño. Un sistema de protección creado para una sola cosa: garantizar la supervivencia. O sea, no es cobardía, es inteligencia biológica en plena acción. Casi siempre reducimos el miedo a esas sensaciones físicas, ¿verdad? El corazón que late a 1000, ese nudo en el estómago. Pero en realidad, esos son solo los síntomas visibles de un programa biológico increíblemente sofisticado que se está ejecutando por debajo. Entonces, ¿dónde empieza todo? Pues como muchas de nuestras funciones más primarias, la reacción en cadena, la cascada, se inicia en lo más profundo de nuestro cerebro. Les presento a la protagonista de esta historia, la amígdala. Imaginen este grupito de neuronas como el detector de humo del cerebro. No se pone a pensar ni a razonar, simplemente detecta una posible amenaza y ¡pum!, hace sonar la alarma. Y este proceso es rapidísimo. Los datos de nuestros sentidos llegan al tálamo. La corteza sensorial los interpreta. Si detecta algo que parece una amenaza, la amígdala activa la alarma de inmediato. Y el hipotálamo, que es como el centro de comando, inicia la famosa respuesta de lucha o huida en todo el cuerpo. Todo esto pasa en una fracción de segundo. Una vez que esa alarma cerebral se activa, el cuerpo se inunda con un cóctel químico diseñado para una sola cosa: sobrevivir. La señal de la amígdala viaja directo a las glándulas suprarrenales, que liberan dos hormonas que son básicamente las mensajeras de la emergencia. Pensemos en la adrenalina como el combustible de un cohete, para la acción inmediata. Acelera el corazón y agudiza los sentidos. El cortisol, por su parte, es como el gestor de la crisis a más largo plazo. Libera azúcar para darnos energía y apaga todo lo que no sea esencial en ese momento, como la digestión. Ahora, fíjense en lo increíble de esto. Cada síntoma físico que asociamos con el miedo tiene un propósito evolutivo súper claro. El corazón late más rápido para bombear más oxígeno a los músculos. La respiración se acelera para captar más de ese oxígeno. Los músculos se tensan, listos para la acción, y las pupilas se dilatan para ver mejor la amenaza. Aquí nada es al azar. Pero aquí viene una conexión que casi nadie conoce. El cerebro no solo prepara los músculos y el corazón, también le manda una señal directa al intestino, cambiando su pH y haciéndolo más ácido. Esta es la razón biológica detrás de esa sensación de náuseas o de mariposas en el estómago. Este sistema de miedo es una herramienta increíble, pero está diseñado para activarse y desactivarse rápido. El verdadero problema aparece cuando la alarma se queda encendida. Ahí es cuando pasamos de una herramienta útil a un problema crónico. Y la diferencia aquí es crucial. Por un lado tenemos el miedo agudo. Una ráfaga corta de estrés, de hecho, puede mejorar nuestra memoria, ayudándonos a recordar situaciones peligrosas para evitarlas después. Pero por otro lado, el miedo crónico, esa activación constante, es destructivo. Puede dañar el hipocampo, que es clave para la memoria, y disparar la ansiedad. Y esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Qué pasaría si ese detector de humo del cerebro, la amígdala, estuviera permanentemente roto? Pues conozcan el caso de una mujer con una rara enfermedad genética que le destruyó por completo la amígdala. El resultado: no sentía miedo, ni frente a arañas, ni serpientes, ni siquiera cuando la asaltaron a punta de cuchillo. Su sistema de alarma simplemente no funcionaba. Pero, y aquí viene lo interesante, los científicos encontraron su kriptonita. Le hicieron inhalar dióxido de carbono, lo que simula la sensación de asfixia, y la mujer tuvo un ataque de pánico puro. Esto demostró algo increíble. Existe un circuito de miedo aún más profundo y primario en el cerebro, uno que ni siquiera necesita la amígdala para activarse.
Y si eso les pareció extraño, esperen porque esto se pone todavía más interesante. Investigaciones muy recientes muestran que el estrés agudo puede literalmente recablear nuestro cerebro a nivel químico. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Se llama cambio de neurotransmisor. Imaginen que bajo un estrés muy intenso, algunas neuronas que antes enviaban una señal para activar, de repente cambian y empiezan a enviar una señal para frenar. Este cambio tan fundamental en la comunicación cerebral podría ser uno de los mecanismos detrás de la ansiedad generalizada y el estrés postraumático. El cerebro, básicamente, se reconfigura para percibir amenazas donde no las hay. Bien, con todo este conocimiento, la pregunta es, ¿cómo podemos pasar de ser una simple reacción con patas a tener conciencia sobre nuestro propio miedo? El punto clave es este. Podemos usar este conocimiento a nuestro favor. Se trata de reinterpretar. Primero, reconocer las señales no como un fallo, sino como el cuerpo preparándose para la acción. Segundo, distinguir si la amenaza es real o es algo que estamos anticipando. Tercero, entender que el miedo es solo información, son datos que nos dicen, oye, presta atención. Y por último, usar herramientas como la respiración profunda para enviarle al cerebro la señal de que el peligro ya pasó y que puede apagar la alarma. Al final, el resumen es este. Comprender el miedo como lo que es, un proceso biológico, y no como un defecto personal, es el primero y más importante paso para aprender a gestionarlo. Le quita todo ese poder que le dan la vergüenza o el autojuicio. Así que la próxima vez que aparezca esa sensación, la pregunta es, ¿se verá el miedo como un enemigo al que hay que combatir o más bien como un antiguo aliado que solo intenta ser entendido? La perspectiva, al final, lo cambia todo.